Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Periodismo Hoy. Les saluda como siempre con mucho gusto Alexia Cervantes y Andrés Solís, que me acompaña al otro lado de la ciudad del ciberespacio, y me da mucho gusto tenerlo como siempre en este programa. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te trata la vida? Mi querida Alexia, pues nos trata todavía con este tema de la pandemia, ya más de un año en confinamiento, pero pues poco a poco vamos recuperando. El tema de la vacunación va avanzando lento pero seguro, y mientras tanto pues nuestra responsabilidad es seguirnos cuidando y estar aquí en este programa Periodismo Hoy en la señal de Radio Educación, donde hablamos de periodismo. Y mira, justamente déjame empezar esta emisión, Alexia, pues recordando un tema. La semana anterior hablamos con Adriana Urrea, líder del Sindicato de Trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, sobre el conflicto laboral que enfrenta la agencia desde hace ya 13 meses. Y bueno, en ese programa tú recordarás, Alexia, que convocamos, invitamos, llamamos y pusimos los micrófonos de esta emisora a disposición de San Juana Martínez, directora de la agencia de Notimex, y esta misma semana personal de su equipo de confianza de San Juana Martínez se comunicó con la producción, pues para pedirnos el derecho de réplica, el cual le reiteramos vía electrónica y vía llamadas telefónicas, pero es el momento pues en que no ha tomado la decisión de cuándo quieren que platiquemos para que demos su versión. Así es que es importante, Alexia, pues reiterar que los micrófonos de esta emisora, de este programa en particular, van a seguir abiertos para cuando la agencia del Estado mexicano pues quiera dar su versión, porque aquí es importante que lo digamos una vez más, hacemos periodismo profesional, para eso estamos, ¿no? Así es, Andrés, la producción ya se comunicó con ellos, no hemos tenido una respuesta favorable, no hay fecha, no sabemos qué onda, pero nosotros ofrecimos dedicar la misma sección, la entrevista, el mismo tiempo, los mismos minutos que a la parte del sindicato. Bueno, pues de todos modos, los micrófonos siguen abiertos y seguimos a la espera de si más adelante quieren por acá hacer uso del derecho de réplica y platicar y dar su versión. Y le vamos a dar seguimiento al caso, por supuesto, Andrés. Hay que decir, también tenemos pensado por ahí abordarlo desde otros puntos de vista, desde otras perspectivas, con académicos, con analistas de medios, con periodistas también. Y también abogados, abogadas de temas laborales que nos expliquen, porque es una mentira del periodismo que dicen que la información tiene dos visiones, una u otra, una postura a favor, una en contra. No, eso es mentira. La verdad es que las historias tienen tantas posturas como personas podemos encontrar en el mundo, así es que pues que tampoco crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano que solamente su voz es la única que puede poner luz en este conflicto, como tampoco lo fue la charla que tuvimos con Adriana Urrea, porque pues queremos las visiones de este conflicto que es muy complejo, ¿no? La invitación está abierta a San Juana Martínez o quien ella disponga para este tema, y le vamos a seguir dando la atención al tema. Mientras tanto vamos a pasar, si te parece, Alexia Cervantes, al tema de este día, porque vamos a hablar nuevamente del tema del periodismo que se ha tenido que desplazar, autoexiliar, pero ahora lo vamos a abordar desde una visión un poco distinta. Hoy lo vamos a retomar desde una visión de los análisis de especialistas, de personas académicas, de propios periodistas, sobre las causas y las consecuencias que han tenido en México este fenómeno del desplazamiento forzado interno de periodistas en nuestro país, más allá de lo anecdótico como lo abordamos en una ocasión anterior. Para ello contaremos con la participación de Gerardo Albarrán de Alba. Ustedes ya lo conocen, ya ha estado aquí con nosotros en Radio Educación. De hecho, fue defensor de las audiencias de Radio Educación y bueno, además es periodista, ahora es defensor de las audiencias de Ibero Radio, del canal de tele y también de la radio de la Universidad de Guadalajara, y asimismo es presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Periodistas de la Ciudad de México. Además de todo esto, uno de los organizadores de un foro que, como ya decías, Andrés,
se llevó a cabo justamente hace algunos días para reunir, presentar investigaciones académicas y dialogar en torno a ellas y al tema de las y los periodistas desplazados de otras entidades que llegan a refugiarse aquí en la capital del país, a veces cobijados por los mecanismos de protección, otras pues por sus propios recursos, por sus propios medios, y hablaremos de cómo impacta el desplazamiento en la vida laboral, también en la vida familiar de las y los periodistas y sobre las nulas posibilidades de retorno a las que se enfrentan. Un tema sin duda muy complicado, el desplazamiento forzado, pero antes, Alexia, ¿qué te parece si primero escuchamos la cápsula de Periotips que nos prepara cada semana nuestra productora Graciela Ramírez y que en esta ocasión va a hablar de un tema que hemos escuchado mucho, pero del cual reflexionamos muy poco, y es esto de la opinión pública? ¿Qué es? ¿Con qué se come? Vamos a escuchar. Periotips. Uno de los conceptos de la comunicación más difíciles de definir es el de la opinión pública. Desde la antigüedad se ha nombrado de varias maneras a este fenómeno que se refiere a lo que piensa la mayoría, ya sea Vox Populi, la voz del pueblo o la opinión pública, como se dice ahora. No hay definición clara y simple, como podemos observar al leer a filósofos, juristas, historiadores, politólogos y periodistas que plantean distintas ideas sobre su significado. El término se refiere a la opinión de los ciudadanos sobre la actuación de los gobiernos, aunque para otros la opinión pública también se expresa sobre cualquier tema de interés común. El término se refiere a la opinión de los ciudadanos sobre la actuación de los gobiernos, aunque para algunos la opinión pública también se expresa sobre cualquier tema de interés común. Así que podemos entender la opinión pública como el posicionamiento de la comunidad sobre un tema, la opinión generalizada de lo que se percibe en un momento dado como la tendencia de la mayoría de la población. Es indiscutible que los medios de comunicación son principales formadores de la opinión pública, pero su influencia no es absoluta. También influyen factores sociales que se combinan para crear una percepción generalizada en la mayoría de la población. Conocer la opinión de la ciudadanía no es importante para los gobiernos totalitarios, pero en las democracias, los gobernantes necesitan conocer qué piensan los ciudadanos de ellos a fin de mantener la aprobación de los electores. Para conocer la opinión pública sobre cuestiones de interés, los gobiernos y empresas utilizan sondeos de opinión y encuestas, las cuales difunden ampliamente en los medios para generar un consenso social. La tendencia mayoritaria que muestran las encuestas influye en los individuos que buscan por lo general sentirse parte de la corriente predominante, mientras que las personas que no coinciden suelen reservarse su opinión por el temor de ser censurados, mal vistos o aislados, un fenómeno que se conoce como la espiral del silencio. Para algunos pensadores, la opinión pública se forma a partir de la información que difunden los medios de comunicación y que teóricamente debería ser reflexionada y debatida entre la ciudadanía para generar los consensos. Para otros, es más bien una construcción que se genera desde el poder a través de los medios de comunicación con el fin de inducir el consenso social. La opinión pública es un termómetro que puede inclinar la balanza en favor de políticas públicas o de candidatos. Es la forma de influir desde la ciudadanía en el futuro de la nación. Es nuestra responsabilidad ciudadana buscar información confiable para generar opinión pública a favor de los asuntos que convengan a la colectividad. Pues no sé ustedes, pero a mí me gustó esta sección de Periotips del día de hoy dedicada a la opinión pública, porque creo que no me vas a dejar mentir, antes, como que es muy común que las y los que trabajamos en los medios de pronto digamos, es la opinión pública, pero luego no tenemos ni claridad sobre a qué se refiere o por qué se dice la opinión pública, de dónde viene. Entonces creo que estuvo muy bien la sección de Periotips del día de hoy y quiero recordarles que pueden escuchar esta y todas las cápsulas a través de los podcasts y por supuesto sugerirnos temas para esta sección.
Oye, sí, es que también hay algunos conductores, conductoras de noticiarios, sobre todo estrellas de la tele, que le echan la culpa a la opinión pública cuando quieren argumentar sus propias cosas en su cabecita, ¿no? Eso es muy divertido. Tenemos algunos comentarios de esta opinión pública que nos acompaña cada semana en Periodismo Hoy, así es que, ¿qué te parece, Alexia Cervantes, si vamos a dar lectura a estos mensajes? No sin antes recordarles que hay esta propuesta abierta para que la Agencia de Noticias del Estado Mexicano venga aquí a este programa y nos platique cómo está el fenómeno del conflicto en Notimex desde su punto de vista. Vamos a los comentarios. Nos dice Yolotl Valadez Betancourt, alto al charrismo sindical. Qué vergüenza Radio Educación invitando a Adriana Urrea, que es una corrupta vendida. Que regrese lo que se robó. Ya basta. Radio Educación se está volviendo portavoz de la ultraderecha. Si realmente quieren ser plurales, esperemos que inviten a la otra parte. Bueno, ahí está. Ustedes ya saben que la otra parte está invitada. Y ya nada más decir que el hecho de que San Juana Martínez sea la directora de Notimex designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no hace que esa parte sea la de la izquierda y que la contraparte, en este caso los trabajadores sindicalizados, sean la ultraderecha. No sé si me explico, Andrés. Te entiendo perfectamente, y es que sí es cierto, no se trata de que la actual dirigencia sindical de la agencia sea un movimiento orquestado por los opositores al actual gobierno. Y bueno, en el periodismo hay un principio fundamental que dice, si tu mamá te dice que te quiere, compruébalo. Como periodistas tenemos la obligación de comprobar los hechos, así es que tampoco juzgamos ni prejuzgamos sobre las conductas de las personas, ni acusamos de corrupción a nadie, porque no es nuestro papel en este momento, y en todo caso haremos la investigación periodística que corresponda, y será la autoridad que tenga que investigar quién está cometiendo actos de corrupción desde la agencia, desde el sindicato o desde cualquier otra parte de nuestros medios de comunicación, especialmente los medios públicos que deben de estar bajo este escrutinio público. Bueno, también Lorenzo Sánchez dice, hola, buenas tardes, creo que está muy bien que inviten a una de las partes del conflicto, sin embargo, inviten también a la otra postura. No creo que sea portavoz de la derecha fascista. A ver si la señora Martínez no los acusa de apoyar a los corruptos. Muchas gracias, mi querido Lorenzo. Bueno, pues insistimos, la invitación para que venga a este programa San Juana Martínez está desde la semana pasada. Tomaron la palabra, pero nos han dejado esperando. También nos dice María Angelina Hernández Felipe, buena tarde, yo le creo a San Juana Martínez, deben invitarla para escuchar su dicho. Pues ahí está. Jorge Bautista dice también, nos pide que le preguntemos a Adriana Urrea cómo les puede apoyar económicamente a las y los trabajadores de Notimex. Bueno, pues Adriana lo decía, pues ahí andan boteando, están recibiendo aportaciones económicas en especie porque pues tienen sus salarios detenidos y pues sí, tienen que seguir comiendo todos los días, ¿no? También Tecpal Monocleto y Leonardo Nájera enviaron sus saludos. Y de paso, saludos a Juan Antonio Vázquez y a Jesús González Castañeda, quienes respondieron correctamente a la trivia de la semana pasada de Periodismo en Persona sobre Guillermo Ochoa. Hay que aclarar, no es el futbolista, sino el conductor de televisión. También respecto a las pistas de Periodismo en Persona del día de hoy, hay que decir que este día vamos a platicar de un periodista que fue un firme defensor de los derechos laborales a propósito del tema Notimex y que además fue un defensor de los derechos profesionales de su gremio. Nació en Tamaulipas, pero su carrera la desarrolló fundamentalmente en la Ciudad de México y su primera formación fue como maestro normalista, pero su pasión en realidad fue el ejercicio periodístico y la comunicación. A mí sí me sorprendió, Andrés, porque yo lo consideraba o yo lo creía chilango. No sé por qué, nunca se lo pregunté, lo conocí a través del programa El fin justifica los medios, pero sí yo creí que era chilango, así que este dato me sorprendió. Y bueno, como extra, hay que decir que en Canal 11 fue creador del noticiario Enlace. Sin lugar a dudas, un gran colega, un gran maestro, un buen amigo del personaje que vamos a platicar este día. Y si saben de quién se trata, por supuesto que esperamos sus comunicaciones en nuestras redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Pero si te parece, Alexia Cervantes, vamos a escuchar esta primera parte de nuestra charla con Gerardo Albarrán de Alba a propósito de este evento denominado Diálogo entre Academia y Sociedad Civil y Gobierno sobre el desplazamiento forzado interno de periodistas que ahora se encuentran en la Ciudad de México y que tuvo lugar hace unos días, por supuesto de manera virtual. Vamos a escuchar. Periodismo Hoy ha sido un programa que se ha ocupado permanentemente, desde su inicio hace poquito más de un año, de estar visibilizando el periodismo que se hace fuera de las grandes ciudades, de lo que como periodistas intentamos hacer en ciudades medianas, ciudades pequeñas,
pero también ocasionalmente hemos hablado del periodismo que se hace en zonas bastante más remotas, más alejadas y que enfrentan vulnerabilidades que en otros contextos no se alcanzan a notar. Y es importante hacerlo porque en un país donde la violencia contra el periodismo, la violencia contra quienes ejercen el periodismo ha sido una constante en las últimas 2 décadas, pues hay una enorme cantidad, Alexia, de colegas, hombres y mujeres, que han tenido que huir de su lugar de origen, refugiarse en la Ciudad de México, pero no solamente dejan atrás una vida, una profesión, a su propia familia, sino que tampoco encuentran opciones de desarrollo o para reinsertarse al mercado laboral como profesionales de la información. A todas estas personas, Andrés, pues sí, se les llama desplazados. Y sobre este tema, hace algunos días se realizó un foro entre academia, sociedad civil, gobierno, por supuesto, periodistas. En el evento se presentaron distintas investigaciones para tratar de encontrar soluciones, políticas públicas para atender este problema del desplazamiento forzado de periodistas. Y de esto vamos a platicar con uno de los organizadores de dicho evento, con el periodista Gerardo Albarrán, quien es presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Periodistas en la Ciudad de México. También es defensor de las audiencias de Ibero Radio, del Canal 44 y de Radio UDG de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Gerardo, como siempre es un gusto tenerte por acá. ¿Qué tal, Alexia? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, Andrés también, y sobre todo a la audiencia de Radio Educación. Este evento al que pues nos invitaste, que estuviste ahí impulsando, no es la primera vez que se habla del desplazamiento de periodistas, pero sí con este enfoque un poco más integral, ¿no? Involucrando a la academia, a la investigación, a periodistas que han vivido el desplazamiento, a las propias autoridades y organismos que defienden derechos humanos. Y de acuerdo a las propias cifras del mecanismo federal, pues hay 65 periodistas bajo protección que residen en la Ciudad de México, pero que vienen de otros estados del país. Y de este número, según las cifras que proporciona el mecanismo federal, 44 se encuentran en calidad de refugio. Es decir, han tenido que moverse a la Ciudad de México por obligación y no por gusto. Además, pues no sabemos en realidad cómo es que se movieron, con cuántos recursos cuentan, qué es lo que están haciendo. ¿Tú cómo podrías empezarnos a explicar, a poner en contexto, Gerardo Albarrán, a la audiencia de Radio Educación, sobre este fenómeno del desplazamiento forzado de periodistas? Pues en principio, retomar algo que estás señalando atinadamente y que pudiste percibir muy bien en el evento que realizamos el pasado 18 de marzo de manera virtual, pero alojado en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El fenómeno es un fenómeno complejo, pero es un fenómeno poco estudiado. Es un fenómeno del que no se habla lo suficiente y que cuando se habla de él se hace de manera más bien anecdótica. Justo la intención de este diálogo entre academia, organizaciones civiles, gobierno y periodistas desplazados, su intención fue precisamente subrayar este desconocimiento que se tiene del tema, pero también los pocos hallazgos que ya se están haciendo en la materia. Y por eso, si bien originalmente el evento se organiza porque la propia comisión me invita a trabajar en este proyecto a partir de un diagnóstico que hicieron para la comisión, patrocinado por USAID, y que hizo una asesora contratada por este organismo de la Embajada de los Estados Unidos, donde aborda el fenómeno y hace una revisión bastante amplia, y coincidió con que un condiscípulo mío de la Universidad Iberoamericana, el hoy maestro Marcelino Nieto Bricio, justo hace unos meses obtuvo su título de maestro en comunicación con una investigación sobre desplazamiento forzado interno de periodistas en la Ciudad de México. Entonces invité a la doctora Mireya Márquez, yo creo que es la mayor especialista en estudios de periodismo en México y una de las más importantes en el mundo, a que se uniera a este proyecto, y ella a su vez invitó a la doctora
Junet Zárate del Centro de Investigación y Docencia Económica, que tiene un programa de periodismo, y ya finalmente entre los tres organizamos este evento. Yo creo que lo que vale la pena subrayar, que nos permitió, fue asomarnos a este fenómeno por primera vez desde una manera mucho más sistematizada y sobre todo propiciando el diálogo entre los actores fundamentales de esta historia, los propios periodistas desplazados que estuvieron ahí representados por dos voces muy importantes, Violeta Santiago, una periodista de Veracruz, y un colega de Mario, de Sinaloa. Sí, exacto, que estuvo ahí dando su testimonio, y conocer también lo que se ha hecho desde los organismos. Tuvimos ahí a la directora del Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, Tobián Ledesma, y estuvo una representante del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, que estuvieron dialogando también con los representantes en México de Reporteros Sin Fronteras y del Comité para la Protección de Periodistas. Una primera conclusión es que pues, lo que existe hasta el momento son muy pocos estudios que hayan expuesto el fenómeno del desplazamiento forzado interno, y regularmente lo plantean como un efecto directo de agresiones contra la prensa. Pero la literatura académica en México hasta este trabajo de Marcelino Nieto, no lo había abordado como un fenómeno, como objeto de estudio en su totalidad y en su complejidad. Yo creo que ese es el mayor aporte de lo que hace Marcelino al presentarnos este panorama. Siempre hablamos del desplazamiento forzado, a veces llegamos a saber de algún colega que se ha movido a la Ciudad de México. Tú y yo hemos participado alguna vez en algún rescate de algún colega que tiene que salir de inmediato de su lugar de origen porque está en riesgo su propia vida, pero ya después poco sabemos de su situación, cómo vive estos periodistas que se han visto forzados a abandonar sus lugares de residencia. Yo creo que esa es una línea de investigación que está quedando abierta y que resalta en estos trabajos y a la que habrá que atender. Y también la temporalidad. No es lo mismo alguien que se haya desplazado hace 10 años, por ejemplo, a alguien que lo está haciendo en este momento. Las situaciones sociales, políticas, culturales han cambiado y no precisamente para bien. Creo que no es un fenómeno estático, es un fenómeno complejo y en movimiento, y son dos fenómenos distintos que normalmente los tratamos como si fuera uno solo. El de la violencia por un lado y el desplazamiento forzado interno, que si bien están asociados, son dos fenómenos distintos y hay que abordarlos de esa manera. Qué bueno que tocas este punto porque tú mencionabas la palabra anecdótica y tienes razón. Aquí en el Periodismo Hoy hemos hablado del desplazamiento forzado de periodistas, pero justo desde el recuento de las historias de colegas periodistas que pues han tenido que huir de sus lugares de origen y que si bien logran hacerlo, cumplen esta parte, logran establecerse en otro lugar, pues luego la vida laboral no es tan fácil o tratar de rehacer incluso la vida familiar en otra ciudad como la Ciudad de México es complicado. Pero ¿qué arrojan estas investigaciones de las que nos hablas, de las que se hablaron en el foro, Gerardo, sobre, por ejemplo, el mecanismo federal de protección a periodistas, qué está funcionando, qué no, y por qué estas diferencias? Porque tenemos entendido que en el mecanismo de la Ciudad de México, pues vaya, es el único que sí contempla medidas sociales para atender a las y los periodistas desplazados, ¿no? Así es. Como bien dices, el mecanismo de protección integral aquí en la Ciudad de México tiene esta visión precisamente integral, y hay una mesa interinstitucional en la que participan media docena de instituciones del gobierno de la Ciudad de México, desde la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero también está el DIF, está la Secretaría de Educación, está la Secretaría de Salud, está la Secretaría de Bienestar, o sea, todos trabajando para construir un entorno mínimo que permita no solo salvaguardar la vida, sino también el bienestar
de estos colegas y de sus familias cuando se llegan a desplazar con ellos. Ahora, el mecanismo de la Ciudad de México atiende a los casos de la Ciudad de México, aunque algunos casos federales se apoyan, por supuesto, en el propio mecanismo y en las instituciones de la Ciudad de México, porque a final de cuentas son colegas que están aquí en esta ciudad, la ciudad capital del país, convertida en santuario para muchos de ellos. Ya daban la cifra al principio, 44 en este momento, que están aquí en calidad de exiliados, literalmente. Y como lo decía muy bien en el foro Violeta Santiago, pues es una suerte de doble exilio, ¿no? El mecanismo federal reconoce sus propias limitaciones, sabe que es un organismo reactivo, sabe que tiene que trabajarse mucho todavía en lo fundamental que es la prevención de las condiciones estructurales que provocan el fenómeno del desplazamiento forzado interno de periodistas, pero también subraya la importancia de asumir responsabilidades compartidas por todos los actores que tienen que ver con este fenómeno. En este caso, los estados y los municipios donde residen estos periodistas originalmente y de los que se han visto expulsados por la violencia política, la violencia criminal y una serie de condiciones estructurales que ponen en riesgo su seguridad y su vida. Mientras la impunidad no se resuelva en estos casos y en cualquier otro que ocurra, no hay forma de trabajar en lo fundamental. Una vez salvada la vida de estas personas, se debe trabajar en generar las condiciones de retorno, de reinserción a sus lugares de origen para que puedan seguir haciendo el periodismo donde lo hacían y como lo hacían y en mejores condiciones. Sin eso, el mecanismo federal seguirá siendo una institución necesaria porque es indispensable salvar vidas, pero absolutamente reactiva y por lo tanto limitada. Fíjate, Gerardo, que estás diciendo algo muy interesante. No es la primera vez que dialogamos sobre este tema, ¿no? De esta capacidad de un mecanismo de pura reacción y fundamentalmente reacción policíaca. Pero también muestra esta otra parte que bien señalas de que la autoridad local pues prefiere lavarse las manos, voltear para otro lado y dejar que la administración federal pues asuma la responsabilidad total. Y hay algo que termina en una conclusión muy terrible y que más o menos lo abordaron desde cada quien desde su óptica, estas mesas de trabajo de este foro que duró prácticamente todo el día. No importa cómo es que se haya hecho el desplazamiento, los que motivaron el desplazamiento terminan ganando, porque a lo mejor salvamos una vida, pero terminaron silenciando a un periodista y a un medio. Sí, de alguna manera es algo que está ocurriendo en este país. Hay amplias zonas de silencio, donde la prensa desde hace muchísimos años ya, estamos hablando de por lo menos 3 lustros, está silenciada, tanto por la violencia como por medidas de autoprotección. La autocensura es una medida de autoprotección justo cuando no existen las condiciones para poder hacer un periodismo libre e independiente. Y eso es algo en lo que se debe trabajar. Los estados tienen un déficit tremendo, están comprometidos, firmaron un convenio hace varios años para crear sus propios mecanismos de protección en cada estado que fueran corresponsales y corresponsables con el mecanismo federal, y hasta ahorita contamos apenas con unos cuantos. Está el de Veracruz y uno más por ahí tal vez. La mayor parte del país no ha hecho la tarea en esta materia, pero sí aprovechan algunos políticos locales para capitalizar estos crímenes con una mezquindad política en juegos y rejuegos electorales y de lucha de grupos locales y nacionales, cuando en el fondo son corresponsables, por decir lo menos, cuando no, en muchos casos, cómplices directos de estos crímenes. Y vaya, acabamos de pasar el 4º aniversario del asesinato de Miroslava Brish-Belducea, que era corresponsal de La Jornada en Chihuahua y que fue asesinada un 23 de marzo cuando salía de su casa disponiéndose a llevar a su hijo a la escuela, a su hijo pequeño, cuando unos sicarios la interceptaron y la acribillaron a bordo de su propio
vehículo. Ahí hay una corresponsabilidad inmensa del gobernador de Chihuahua, de Javier Corral Jurado, que obstaculizó investigaciones, que encubrió a panistas panistas de su partido vinculados a este asesinato, y retrasó cualquier posibilidad de esclarecimiento inmediato y de justicia expedita en este caso. Y sin embargo, es un tipo que se ha pasado la vida y ha hecho carrera política poniéndose el ayate de periodista como si lo fuera. Ya saben que hacemos una pausa para recordarles que estamos en redes sociales esperando sus mensajes. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter como @hoyperiodismo. Aprovechen para tomar agua, pero no se vayan al baño, no se despeguen de la radio porque vamos a dar más pistas. Y si se van a ir a algún lado, recuerden que la radio los acompaña y que nos podemos seguir escuchando en el trayecto donde vayan. Así que mándenos sus comentarios, sugerencias en torno al programa. También queremos escuchar sus respuestas a la trivia de Periodismo en Persona, donde vamos a platicar la historia de un gran periodista. Ya decíamos, fue el creador del noticiario Enlace de Canal 11, muy famoso este noticiario, pero no solo eso, también fue fundador y fue el primer director del Canal del Congreso, además de que apoyó a distintos estados en la República para la creación y consolidación de sus sistemas de medios públicos. Comuníquense con nosotros si saben de quién se trata, y en tanto, continuamos hablando sobre el desplazamiento forzado de periodistas en nuestro país. Estamos platicando con el periodista Gerardo Albarrán de Alba, estamos hablando acerca del desplazamiento forzado interno de periodistas. Él es defensor de las audiencias de Ibero Radio, del Canal 44 y de Radio UDG de la Universidad de Guadalajara, y es presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Periodistas en la Ciudad de México. Gerardo, en el foro del que estamos hablando, se hablaba de evaluar tus vulnerabilidades como periodista para de alguna manera evitar llegar a esta situación de desplazamiento forzado, pero ¿cómo hacerle? Si hiciéramos una autoevaluación de nuestras vulnerabilidades como tales, creo que en este momento deberíamos apagar el micrófono, bajar la cortina y dedicarnos a otra cosa. Vulnerabilidades las tenemos absolutamente todas. Los periodistas desplazados en particular no solo son víctimas completamente vulnerables en esta situación por la violencia política, económica y criminal en la que tienen que trabajar, sino que enfrentan también a un Estado cómplice del crimen organizado que los ataca, pero también a presiones desde el propio gobierno en contra de su trabajo, los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, los gobiernos federal, y tal vez lo más doloroso, la violencia interna, la violencia que vivimos dentro de los medios y que se traduce en la precarización del trabajo, es decir, la absoluta indefensión en la que nos encontramos, uno como trabajadores, como sería en cualquier otra rama, sin prestaciones sociales, con salarios miserables, con sobrecargas de trabajo, las más de las veces sin prestaciones sociales, pero también con una explotación patronal que llega al extremo del abandono. Muchos de los colegas desplazados han sido traicionados por los dueños y los directivos de sus propios medios, que los han abandonado a su suerte cuando pesa sobre ellos amenazas de muerte, porque prefieren seguir lucrando, transcribiendo boletines y gacetillas disfrazadas de notas informativas en lugar de hacer periodismo. Y cuando alguno de sus reporteros, alguno de sus periodistas se pone a hacer periodismo y con eso pone en riesgo su vida, cortan por lo sano, los abandonan y siguen en esa postura comodina. Hay varios casos documentados de estas situaciones que creo que ya no podemos seguir como gremio tolerando y tenemos que señalar y denunciar. Y fíjate que lo decías hace un momento, ¿no? De estos casos que nos ha tocado acompañar desde hace ya varios años, que inclusive el mismo día que los extraemos de algún lugar o que logran salir
para salvar la vida, ese mismo día los corren de su trabajo por abandono laboral, o sea, el colmo de los cinismos. Y además, yo recuerdo por lo menos 2 casos que sí logramos documentar. Uno en el mecanismo federal de una periodista que estaba bajo protección del propio mecanismo federal, y una de las medidas cautelares que le dieron fue darle chamba del mecanismo federal. Cambió la administración y la corrieron a sabiendas de que era una medida cautelar. Y el otro caso fue en los primeros años del mecanismo de la Ciudad de México también, ¿no? Que había una periodista que le conseguimos chamba en el mecanismo como parte de su reinserción profesional, y pues también en algún momento terminaron corriéndola por razones ajenas a su desempeño profesional. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué puede hacer un periodista, una periodista que necesita salir de un lugar pero que no sabe a dónde llegar? ¿Qué le recomendarían ustedes desde esta visión que tienen de la academia, los propios periodistas de las organizaciones, las instituciones que han trabajado el tema? Tienen que trabajar mucho en desarrollar sus propios mecanismos de resiliencia. Tienen que trabajar en su salud mental, tienen que trabajar en su fortaleza interna y sobre todo tienen que trabajar en sus fortalezas profesionales. El fenómeno del desplazamiento forzado interno de periodistas tiene por lo menos 3 dimensiones. La individual, ya es traumático de por sí el verte amenazado y tener que abandonar tu casa, tu ciudad, tu estado. Otra dimensión es la laboral profesional, de la que estamos hablando precisamente ahora, y la estructural, que es la violencia política, económica y criminal que ya señalaba, y que no se termina precisamente con el solo moverte del lugar. A eso súmale la precarización y pues estamos ante un panorama francamente desolador. Una consecuencia inmediata que tiene el desplazamiento forzado interno es que el periodista desplazado tiene un desplazamiento, un alejamiento de la plataforma en la que estaba trabajando, o sea, un periódico, una estación de radio, canal de televisión. El solo alejamiento geográfico de la comunidad en la que se desenvuelve, te digo, no hace desaparecer del todo los riesgos, pero va cargando también con sus fortalezas y sus debilidades profesionales. Puede ser alguien con una formación académica sólida, con una experiencia ya desarrollada, con herramientas suficientes como para poder insertarse en el mercado profesional periodístico aquí en la Ciudad de México, o no, que es el caso de la inmensa mayoría que no tiene los recursos para competir y poder aspirar a un trabajo. Y tampoco creo que ni el gobierno ni los medios de aquí de la Ciudad de México tengan la obligación de abrirles fuentes de trabajo solo por esa condición de desplazamiento. El gobierno lo que tiene que trabajar no es en darle empleo aquí, tiene que trabajar en construir las condiciones que le permitan regresar a su lugar de origen. Perdóname que te interrumpa, Gerardo, pero aunque también tiene que ver esta parte del desprecio y la discriminación de que son objeto por colegas periodistas que trabajamos en la Ciudad de México, ¿no? A veces. Sí, eso puede llegar a ocurrir, pero coincidirás conmigo que eso se minimiza o incluso se borra y desaparece cuando el periodista desplazado tiene una capacidad profesional que incluso te podría opacar a ti mismo, ¿no? También aquí estamos hablando ya de niveles profesionales, perdón, pero un colega que no tiene los recursos y las herramientas suficientes para ocupar un puesto de reportero en un periódico de primera línea cuando hay cientos, miles de periodistas aquí mismo en la ciudad con muchas más calificaciones, pues tampoco es del todo justo. El fenómeno es muy, muy, muy complejo. Lo que sí es reprobable es que cuando algún periodista ya consiguió que algún medio lo aloje porque tiene con qué hacerlo, en el momento en que el medio se entera
que se trata de un periodista desplazado, le dan para atrás a la contratación. Es algo que ha ocurrido porque, y esto se lo contaron varios periodistas desplazados, se lo contaron a Marcelino Nieto en la investigación que hizo sobre este fenómeno. La percepción de estos periodistas es que la condición de desplazado es uno de los principales obstáculos para su plena reinserción laboral en la Ciudad de México, porque dueños o editores de medios suelen rechazar a los desplazados por el riesgo que puede representar para las redacciones y para sus propios colegas. Te digo, es un fenómeno muy, muy complejo. En la parte que le corresponde a los gobiernos, insisto, es trabajar en construir las condiciones de retorno. Y esto pasa por el fin de la impunidad. Esto pasa por investigaciones que permitan detener y castigar a los agentes agresores de periodistas. Sin esto no ocurre, vamos a seguir hablando de esto en este mismo tono el próximo lustro o la próxima década. Gerardo, no quisiera despedirnos sin que nos comentaras qué pasa con las familias de los periodistas desplazados, si están contemplados o no en los mecanismos de apoyo. Vaya, ¿cómo es esta dinámica? Esa es tal vez una de las partes más difíciles. El mecanismo federal está muy limitado. Hace lo que puede y trata de crear algunas condiciones para esto. En eso se apoya mucho en el mecanismo de protección integral de la Ciudad de México, que no solo tiene la vocación y la experiencia, sino que tiene también todo un diseño institucional para atender precisamente a las familias. En el mecanismo de protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Ciudad de México están conscientes de que cuando se ataca a un periodista, se ataca también a su entorno inmediato, es decir, a su familia. Son tanto o más víctimas de la violencia o de las amenazas que el periodista o la persona defensora de derechos humanos bajo riesgo. Y cuando tiene que protegerse la vida de estos, se tiene que proteger todo el entorno. De nada sirve extraer a una periodista o a una defensora de derechos humanos si su familia queda expuesta. Se tiene que proteger a todo ese ámbito. Y aquí, como te digo, en la Ciudad de México sí existe al menos esa posibilidad. En cada situación hay una evaluación de riesgo y se proponen una serie de medidas de protección que, cuando abarca a las familias, incluye el garantizar, y sobre todo en los casos de fenómeno de desplazamiento que se han dado, garantizar fundamentalmente acceso a la vivienda, a la alimentación, a la salud y a la educación. Esas son las prioridades fundamentales en torno a las familias de periodistas desplazados que han acogido en el propio mecanismo de la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, es un tema muy complejo que nos ha ido rebasando por falta de capacidad presupuestal, por falta de infraestructura institucional, por falta de compromisos de muchos colegas periodistas, y creo que habrá que mantenerlo en la agenda pública. Tenemos que seguirlo platicando como periodistas, y como periodistas pues también asumir la parte que nos toca en este tema, y creo que esto que hiciste con la comisión, con el propio mecanismo, con el Consejo Consultivo que encabezas, de haber hecho este foro, creo que nos ayuda a poner en perspectiva el fenómeno sobre el cual tenemos que empezar a definir estrategias y que no quede en el anecdotario, ¿no? Y agradecerte pues el que nos hayas acompañado nuevamente aquí en Periodismo Hoy para platicar con las audiencias de Radio Educación. Gerardo, muchísimas gracias. Esa es la idea precisamente, Andrés, Alexia, un placer estar aquí. Siempre que estoy con ustedes me siento en casa. Bueno, pues esta charla, sin lugar a dudas, nos dejó un panorama quizá un poco más desolador sobre el fenómeno del periodismo en desplazo, el autoexilio de nuestros colegas y nuestras colegas que vienen de otros estados y que no encuentran un futuro muy promisorio aquí en la Ciudad de México, ni siquiera buenas condiciones de seguridad. Pero si quieren volver a escuchar y compartir esta entrevista que tuvimos con el buen Gerardo Albarrán, recuerden que a partir de este miércoles estará disponible el podcast en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx, y también lo pueden descargar en su teléfono inteligente, en su tableta, en su computadora, si es que tienen esta aplicación de La Manzanita.
Y bueno, los materiales a los que hicimos referencia, este diagnóstico del que hablaba Gerardo Albarrán, que se presentó en este foro entre académicos, periodistas, sociedad civil y gobierno, están en nuestras redes sociales. Es el diagnóstico en formato PDF, en un script, y también está la grabación del foro mismo, que se hizo a través de, pues ya saben, de un Zoom, y se transmitió en vivo en Facebook porque pues no podemos hacer todavía eventos presenciales, pero la ventaja de todo esto es que queda testimonio y que queda en internet, así que se los vamos a compartir con mucho gusto. Y que vale mucho la pena, Ale, que vean los videos, que escuchen las charlas de viva voz, las posturas de esos estudios académicos que fueron presentados y sobre todo esta visión que intentó ser muy integral para analizar este conflicto tan grave que además lleva mucho más de una década. Finalmente, llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a un periodista que además fue diputado en el Congreso de la Ciudad de México. Espérenme, porque luego las y los diputados tienen mala fama, no lo digo yo, lo dicen las encuestas y la opinión pública. Y bueno, respecto a este personaje, hay que destacar que como legislador intentó poner en la agenda las demandas del gremio, Andrés. Es correcto, Alexia, por eso vale la pena recordar a este gran personaje del periodismo, la comunicación pública y de los medios públicos. Vamos a escuchar de quién se trata. Periodismo en persona. Hoy dedicado a Virgilio Caballero. Hay periodistas que en ocasiones combinan su profesión con actividades administrativas como titulares de comunicación social en alguna dependencia. Pero la historia de este día es diferente, ya que este personaje no solo fue servidor público, sino que se convirtió en diputado para defender desde el Congreso a sus pares y colegas. Se trata de Virgilio Caballero, profesor normalista, maestro en ciencias de la comunicación, antropólogo y periodista mexicano. Virgilio Dante Caballero Pedraza nació el 24 de febrero de 1942 en el puerto de Tampico, Tamaulipas, donde realizó sus primeros estudios hasta concluir su formación como maestro normalista. Aún joven, se trasladó a la Ciudad de México, donde continuó estudiando antropología para luego comenzar su actividad en el periodismo, donde se interesó en darle cobertura a los conflictos sociales de los años 70. A Virgilio Caballero se le recuerda como un periodista que participó en marchas y plantones, muchos de ellos organizados por movimientos sindicales, en los que se involucró personalmente. Sus contemporáneos periodistas lo reconocen como un firme defensor de los derechos laborales y profesionales de su gremio, en tiempos donde la prensa estaba sometida a los férreos controles del Estado. Caballero Pedraza trabajó en medios públicos casi toda su trayectoria periodística y contribuyó a cambiar la forma de hacer periodismo desde estas plataformas, haciendo periodismo en vez de propaganda. En Canal 11 fue el creador del noticiario Enlace, que estuvo al aire por más de 25 años y que luego se transformó en los actuales segmentos noticiosos de la televisora del Instituto Politécnico Nacional. También trabajó en la creación de una cadena de televisión estatal formada de varios canales, entre ellos el Canal 13 y el Canal 7, que se transformaron en el Instituto Mexicano de Televisión, Imevisión, que posteriormente fue privatizado durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. Como firme creyente de los medios públicos, Virgilio Caballero participó en la creación y consolidación de los sistemas estatales de radio y televisión de Sonora, Quintana Roo y Oaxaca. Además aportó su experiencia para medios como CNI Canal 40, Capital 21 en CDMX, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, Radio Educación y Radio UAM. Y uno de sus mayores logros fue fundar y ser primer director del canal del Congreso de la Unión. Su incursión en el periodismo y en los medios públicos, combinados con su activismo social, siempre de izquierda, lo llevaron a coincidir con el Partido de la Revolución Democrática y finalmente a contender por una diputación federal que ganó en 2015
con los colores del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, partido del que fue su vicecoordinador parlamentario. En 2018 fue electo nuevamente diputado, pero en esta ocasión al Congreso de la Ciudad de México, en la histórica primera legislatura de esta capital, que también estrenaba constitución política por primera vez en su historia. Como legislador, no olvidó a sus pares, se reunía con ellos, tomaba café y asistía a las tertulias. Sin duda, Virgilio fue una voz importante para lograr cambios legislativos que han dado avances en materia de derechos y protección de periodistas. La muerte sorprendió a Virgilio Caballero el 27 de marzo de 2019 a los 77 años de edad, siendo congresista en funciones. La clase política, artística, periodística y organizaciones de la sociedad civil lo reconocieron como un impulsor del periodismo público sin tintes oficiales. Su aportación al periodismo sigue y seguirá en los medios públicos que creó y logró transformar. Actualmente, su busto se encuentra al lado de prominentes colegas en el Parque de los Periodistas Ilustres en la Ciudad de México. Y bueno, finalmente, como siempre llega la hora de despedirnos, les queremos agradecer el favor de su atención, el favor de su sintonía a través de las diferentes frecuencias de Radio Educación, a través de la radio abierta o a través de las plataformas digitales de internet. Recuerden que tenemos una cita todos los martes pasadita a las 13 horas del día y seguimos esta conversación, por supuesto, en nuestras redes sociodigitales toda la semana, en Facebook, Periodismo Hoy, en Twitter, @hoyperiodismo. Se nos acabó el tiempo, Andrés Solís, pero como siempre, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Mi querida Alexa Cervantes, como siempre, un placer compartir los micrófonos contigo. Nos escuchamos la próxima semana. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Frida Ramírez, Samantha Bautista y William Sandoval. En la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexa Cervantes y Andrés Solís y una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.